forma de prepararnos para entrar a Canaán. Una forma de prepararnos para entrar a Canaán. Y le mostré el mapa, un mapa que se ha hecho en base al recorrido que estuvo Moisés con todo el pueblo durante esos 40 años, que fue un tiempo de prueba. De hecho, 40 significa prueba en gematría bíblica. Entonces, todo ese recorrido que se hizo durante todo ese tiempo, gloria a Dios, Dios no los llevó por la ruta más corta, ni los pasó, expliqué, del desierto a Canaán, porque hubiera sido lo ideal. ¿Cuánto, hermano, no les gustaría pasar de una vez, amado, de aceptar a Cristo Jesús y de una vez irse para el cielo? Qué bueno fuera y qué bonito, ¿verdad? Pero resulta de que el viaje que hizo Israel fue uno de los más largos y los hizo dar vueltas muchas veces por algunos lugares. Y eso no fue a propósito, no fue sin un propósito, sino que todo lo que Dios hace tiene un propósito. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, eso fue para comenzar a componerlos, a transformarlos, a perfeccionarlos, a trabajarlos, hasta que llegaran a entender quién era ese Dios y entonces pudiesen disfrutar Canaán. Entonces expliqué que Egipto, el desierto y Canaán son una figura. Egipto representa la esclavitud, representa el mundo donde somos esclavos del pecado, somos esclavos del enemigo. El desierto es la prueba, es la preparación. Una vez que nos sacaron del mundo, ahora se necesita comenzar un equipamiento, una preparación. Y Canaán pues es la promesa que tenemos de parte de Dios, que Él viene por su pueblo, gloria a Dios, y no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que ha sido paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese desierto podríamos también ver que es, por ejemplo, el cuerpo, es donde está trabajado la tierra, el cuerpo, el barro de donde fuimos sacados, se corrompió en el pecado allá en el Edén. Luego tenemos que el desierto es el alma, Egipto es el cuerpo, el desierto entonces en este caso es el alma. Y por último, pues entonces Canaán sería el espíritu. Todo eso lo expliqué y bueno, lo van a ver ahí colgado en las redes cuando ya subamos el tema. Ahora, fíjese qué importante, porque cuando se habla de desierto, vuelvo y repito, no quisiéramos pasar el desierto. Si quisiéramos nosotros venir a Cristo Jesús y vivir una vida feliz todo el tiempo, sin problemas, sin complicaciones. Pero resulta que no es así. Resulta que cuando venimos a Cristo Jesús sí nos dan una paz, no como el mundo la da, sino que nos dan una paz que en medio del problema nos vamos a sentir confiados de que Dios está con nosotros y por tanto vamos a pasar esa situación negativa, pues la vamos a pasar con, hermano, con alegría, con gozo, sabiendo las promesas que tiene el Señor. Pero les expliqué de que ese desierto sí es importante. Se lo expliqué, por ejemplo, en Oseas capítulo 2, verso 14, donde dice: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y le expliqué que esa palabra, hablarle al corazón, es la palabra dabar, que quiere decir hablar, decir, pero que también en el diccionario Strong quiere decir arreglar. Entonces si podemos traducirlo, diríamos: la llevaré al desierto, la enamoraré, la seduciré, y ahí en el desierto le voy a componer el corazón, le voy a arreglar el corazón. Entonces es bueno entonces el desierto, porque ahí es donde Dios entonces nos va a hablar y nos va a componer de todas aquellas cosas malas que tenemos del mundo. Porque hay otra cosa. Vuelvo y repito, voy un poco rápido porque este es solo un resumen para poder entrar en la parte que me corresponde esta noche. Cuando nosotros salimos del mundo, quisiéramos que todo el que sale del mundo viniera rectecito, ¿verdad que sí? Viniera blanquito, pero no es así. Resulta que venimos del mundo, nos perdona nuestros pecados, pero ahora tenemos que comenzar a caminar y tenemos que comenzar a ir hacia nuestro Canaán por el desierto, porque ahí nos van a ir componiendo.
Ahí nos van a ir trabajando, ahí nos van a hablar al corazón para que nosotros, hermano, poco a poco dejemos todas aquellas poco de mañas que traíamos del mundo. Eso no lo entienden mucho. Muchos quisieran que la gente venga de aquí y de la noche a la mañana ya son santos, santos, santos. No, santo, santo, santo solo es Dios. Nosotros estamos camino a la santidad. Por eso es que el tabernáculo no se compone de una sola carpa, se compone de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Es progresivo. Yo entro al atrio y en el atrio hay sacrificio, hay lavatorio para poder entrar al lugar santísimo. Pero si no paso el sacrificio ni el lavatorio, la fuente del lavatorio, entonces no voy a poder entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces nos tienen que trabajar. Así que no te preocupes si todavía tienes una tumaña por ahí guardadita. El Señor por medio de estos temas te está comenzando a decir: te necesito trabajar. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 2, toqué también este verso, Cantar de los Cantares 3:6, y dice: ¿quién es aquella que sube del desierto? Estas son figuras de la iglesia subiendo del desierto hacia Cristo Jesús. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, perfumada con mirra? Entonces hablé de que eso, perfumado con mirra, esa oración nos deja entender de que fue trabajada. Fue trabajada. Para perfumarla, hermano, la tenemos que limpiar, la tenemos que bañar, la tenemos que vestir y la tenemos que perfumar. Es la figura que aparece en Esther capítulo 2, 1 y 2. Ok, también Cantar de los Cantares 8:5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Nuevamente lo dice, terminando ya Cantar de los Cantares, porque solo tiene 8 capítulos. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Y por eso se lo puse en otro color, en un color rosado, porque ese recostado sobre su amado, lo que quiere decir esa palabra, gloria a Dios, es inclinarse. Entonces aprendió, en el desierto aprendemos a inclinarnos, a humillarnos, a depender de Cristo Jesús. Ella venía sobre su amado, en su amado, venía sujeta a su amado porque aprendió a depender de Jesús. Hay mucha gente que no aprende a depender de Jesús. Quieren dejar el vicio, las malas palabras, la mentira, la fornicación, el adulterio con sus propias fuerzas, pero no es así. Nosotros vamos a dejar todo eso en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús que nos va, hermano, a cubrir, a limpiar, y por la ayuda del Espíritu Santo. Claro está que nosotros debemos de desear dejarlo también. ¿Cuántos alaban a Dios? Ok, entonces hasta aquí comencé con esta parte que es necesario que analicemos. Ese proceso de esa preparación. ¿Cuál es el proceso de esa preparación en el desierto? ¿Cómo la Biblia a nosotros nos enseña que el Señor procesó a Israel para que entrara a su Canaán? Y recuerde que lo que le sucedió a Israel es sombra y figura, y lo dejó como ejemplo el Señor para su iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces comenzamos el día de ayer platicando acerca de esto. Primero, número 1, el proceso número 1 es que el Señor desea desintoxicarnos del veneno de la amargura. Israel había estado amargado. 400 años de esclavitud. 400 años en donde la mayor parte de esos años, hermanos, le mataban a sus hijos, a los hijos varones, los mandaban, amado hermano, a los que estaban ahí, varones y mujeres, les mandaban a hacer, hermano, ladrillo de barros, les ponían tareas de muchas, hermano, construcciones faraónicas, y ahí estaban y clamaron a Dios, pero ya venían resentidos, porque recuerde que la amargura es una forma, amado hermano, de una figura, o es una persona que es colérica, que es, amado, ansiosa, envidiosa, que tiene resentimientos, que tiene falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vimos. Amén. Entonces, uno de los grandes peligros es que la amargura, amado hermano, hace que nosotros perdamos la gracia. ¿Se recuerda usted de Hebreos capítulo 12, verso 15, donde dice la palabra del Señor que ninguno
brotando una raíz de amargura, pueda perder su gracia, que ninguno pierda su gracia por esa raíz de amargura. Ahora es impresionante que la gracia de Dios se puede echar a perder por eso. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el regalo inmerecido. ¿Qué es la gracia de Dios, amado hermano? Es ese favor que Dios a nosotros nos ha hecho sin ningún mérito, sin nosotros tener un solo mérito. Usted y yo, si nos hubieran puesto en la balanza, hermano, nos hubieran pesado, y si hubiésemos dado el peso correcto, entonces nos hubieran dado la salvación. Ni uno de nosotros daba el peso correcto. Ni uno de nosotros era merecedor. Ni uno de nosotros merecíamos estar acá. Pero por su gracia, esa gracia inmerecida, esa gracia, hermano, que se demostró en la cruz, entonces nosotros obtuvimos salvación y podemos estar en este lugar. Es esa gracia que nos hace entrar en este lugar, poderle adorar y que Él reciba la adoración. Es esa gracia que nos hace estar en este lugar y pedir perdón y Él nos perdona. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la amargura puede echar a perder esa gracia. Es un peligro grave. Por eso es que el Señor tenía que desintoxicarlos primero de la gracia, y los lleva entonces a las aguas de Mara, y les da un reflejo en las aguas de Mara, que miraran cómo estaba su alma y cómo se podía sanar su alma. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, por otro lado, la amargura hace que perdamos el apetito espiritual, el apetito incluso físico. Una persona llena de resentimiento, de falta de perdón, envidiosa, codiciosa, es una persona que no va a comer bien, que no se va a alimentar bien. Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Dejamos, hermano, o nos entramos en un círculo vicioso de comidas dañinas, de comidas afectadas. Entonces, un ejemplo de ello es, por ejemplo, 1 Samuel capítulo 1 verso 16. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Pero vea usted el verso 7 que dice: y esto sucedía año tras año, siempre que ellos subían a la casa del Señor. La otra la provocaba, y Ana lloraba, y ¿qué dice? Y no comía. Una persona amargada no come la comida del Señor, no tiene apetito para comer el mensaje de Jesucristo. Es por eso, por ejemplo, que una persona que debe de perdonar a su enemigo no lo puede perdonar, aunque el pastor predique 50,000 veces de que debe de perdonar, y vea en la Biblia que tiene que perdonar, y vea los versículos ahí, hermano, que les está diciendo: perdona a tu enemigo, pero no puede recibir ese alimento porque está amargado. Entonces el peligro de la amargura es que perdamos, número uno, la gracia, y número dos, nos hace que perdamos el apetito por las cosas espirituales. La falta de alimento nos va a provocar una serie de enfermedades, numerosas enfermedades espirituales, hasta llevarnos a la muerte. Es por eso que, amado hermano, en este proceso maravilloso de preparación, es necesario que el Señor primero quitara la amargura para luego cambiarle la dieta al pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es de eso que quisiera estar entonces hablando esta noche. El proceso para entrar a Canaán, número uno, es arrancar o quitar toda amargura. Y número dos, hacer un cambio de dieta. Hacer un cambio de dieta. Uno de los peligros más grandes entonces de esto de la amargura es precisamente que si no la quitamos, no solamente entonces perdemos la gracia, sino que también nos quite el apetito por lo bueno, por la comida que el Señor nos quiere ofrecer. Y es por eso que el Señor decide a Israel confrontarlo nuevamente en el desierto y hacerlo pasar por un proceso, haciendo que ellos aguantaran hambre. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 8 verso 3. Te humilló y te hizo pasar hambre.
Fíjese eso. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que tú no conocías, que tú ni tus ancestros, o antepasados habían conocido, con lo que te enseñó, nótese bien eso, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y fíjense qué interesante, porque algunas versiones dicen sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero en el original no existe esa palabra, sino que está así como está aquí. Todo lo que sale de la boca del Señor, como que de la boca del Señor no solo sale palabras, sino que otra cosa, si lo vamos a ver. Vamos a ver esto en el nombre de Cristo Jesús, porque es necesario que lo entendamos. Entonces, veamos a dónde el Señor los confronta en el desierto. Éxodo 16:1 dice así: partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegaron a un desierto llamado Sin, que está entre Elim y entre Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto. Nótese bien eso. Entonces llegaron a otro desierto. Sin, la palabra sin en el diccionario bíblico quiere decir lodo o quiere decir arcilla. Lodo o arcilla. Ya me va a entender por qué es importante esto. Ahora, por un lado, el lodo es una figura de suciedad, de estancamiento. Pero por el otro lado, el lado positivo, el lodo también es medicinal. Dice que interesante eso. Por eso es que le decía, por ejemplo, que cuando llegaron ellos al primer desierto donde se encontraron las aguas amargas, esa palabra significa pared. Esa es una de las cosas, amado hermano, que tenía que confrontar, pasar en el proceso de, amado hermano, hacer un pueblo realmente digno de entrar a la tierra de Canaán. Era que ellos tenían que tumbar las paredes y construir paredes. Tumbar aquellas paredes que, amado hermano, son fortalezas de Satanás. Tumbarlas y construir nuevas paredes que impidan que Satanás pueda entrar. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces pasa lo mismo con este desierto. Este desierto, lo primero que ellos le tenían que trabajar, Dios le tenía que trabajar en sí, era quitarle toda la contaminación. Ahora yo le pregunto, si a usted no le dicen que meter la mano en la llama lo va a quemar, ¿qué pasa? La va a meter y se va a quemar, ¿o no? Entonces, por eso es que la palabra de Dios es importante escucharla. Es importante escuchar la predicación, la enseñanza, porque nos va a enseñar, nos va hermano, a dar una, gloria a Dios, una enseñanza, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los errores que siempre hemos cometido y para que de esa manera agrademos a Dios. Entonces sin es quitar la suciedad, quitar todo estancamiento, mientras que también la misma palabra quiere decir arcilla, y arcilla también se usa para sanidad. Fíjense qué interesante eso. Ahora, dice que ellos, este desierto estaba entre Elim y entre Sinaí. Elim y Sinaí. Ahora, Elim es un lugar de abundancia. Elim es un lugar de comodidad. Cuando usted lee el versículo 27 del capítulo 15 de Éxodo, dice que cuando llegaron a Elim era un lugar donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Ahora yo le pregunto a usted, venían de un lugar donde las aguas eran amargas, donde comenzaron a murmurar contra Dios, donde Dios los confronta y les enseña que con un árbol se podía sanar las aguas, que ese árbol es figura de Jesucristo, el árbol de sanidad.
Y ahora vienen y se encuentran con este lugar donde hay 12 fuentes de agua, 70 palmeras, un lugar lindísimo. Ahora yo le pregunto, ¿se quisiera usted quedar en un lugar así, sí o no? Sí. Yo me voy con Moisés y le digo, oye Moisés, quedémonos aquí, hombre. Aquí está bonito. Aquí podemos nosotros construir casas, está lindo. Mira, 12 fuentes de agua. Venimos de un lugar donde no había agua, nos estábamos muriendo de sed y el agua que encontramos amarga. Y si nos vamos más para allá, ¿no será que encontramos más agua amarga o nos vamos a morir de sed? Y aquí está todo. Claro, estaba bonito el lugar, pero el Señor necesitaba que avanzaran. ¿Por qué? Porque el que se acomoda en la abundancia, en lo que Dios le está dando de abundancia, entonces no va a poder ser preparado para entrar a Canaán. ¿Por qué razón? Porque la abundancia, la prosperidad, la comodidad no es sinónimo de santidad. No es sinónimo de consagración de ninguna manera. Hay gente, hermano, que como les está yendo bien, dicen es que Dios está conmigo. Ah, qué bueno que Dios está conmigo. Pero ellos necesitan ser trabajados en aquellas áreas que ellos mismos sí saben que están mal. Entonces por eso el Señor le dice, no se van a quedar ahí en el link. Van a seguir, porque ustedes tienen un Canaán por delante y necesito seguirlos preparando. Entonces siguieron hasta Sin, pero más adelante estaba Sinaí, y Sinaí significa punzante, significa espina. Entonces es algo punzante, es algo doloroso. ¿Cuántos quisieran irse al dolor, a lo punzante? Nadie. Pero resulta que la palabra de Dios en Eclesiastés, en el último capítulo de Eclesiastés, dice que la palabra dada por un maestro, la palabra de un pastor dada por un maestro es como clavo hincado. Y cuando usa esa palabra se refiere como aquel clavo que utilizan los chuzos, así le llaman, ¿verdad? Que usan para los bueyes. Es así. Pero también vamos más adelante al Nuevo Testamento y dice que Pablo tenía un aguijón que lo azotaba y le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dijo, no, Pablo, bástate de mi gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Número uno, el Señor sí quiere que tú tengas abundancia, sí quieres que tú tengas bendición, pero lo que tienes ahorita no es comparado con lo que vas a tener. ¿Cuántos alaban a Dios? No es comparado con lo eterno. Y para llegar a lo eterno hay que salir de Elim, llegar a Sim, ser preparado en Sim para poder llegar a Sinaí. Y en Sinaí hay un aguijón. Pero ese aguijón es para que tú aprendas a agarrarte de la gracia de Dios y que el poder del Señor se perfeccione ahí. No sé si me estoy dando a entender. Pero no nos podemos quedar en la comodidad. Entonces Sin es un lugar de decisión. Es un lugar de decisión. Quedarnos entonces en la abundancia con todos nuestros errores nos puede hacer que perdamos la tierra prometida. Avanzar y dejar que Dios siga procesando nuestra vida podría, amado hermano, llevarnos a la tierra prometida. Entonces por eso es necesario pasar por aquí, donde el Señor lo que quiere es cambiarte la dieta. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Entonces miremos el cambio de dieta. ¿Por qué es importante? Deuteronomio capítulo 8, entonces dice, te humillé. Verso 3, te humillé y te hice pasar hambre. ¿Por qué es importante el cambio de dieta? Hermano, ya lo vamos a ver. ¿Por qué es importante, gloria a Dios, aguantar hambre? Número uno, es importante aguantar hambre porque de esa manera vamos a recordar y desear la comida que nosotros conocíamos o teníamos.
Miremos lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 16, verso 3. En ese versículo, agarré una parte, la intermedia, dice: cuando nos sentábamos. Porque resulta que cuando llegaron a Sin, no tenían que comer. Se estaban muriendo de hambre. Y el Señor lo dice, que Él los hizo aguantar hambre. Y entonces se comenzaron a murmurar y a reclamar contra Moisés y Dios. Y entonces comenzaron a recordarse de que allá en Egipto tenían ollas de carne, de que allá en Egipto tenían pan en abundancia. ¿Y por qué nos ha sacado de allá? Nos debería de dejar allá, no aquí en el desierto donde nos estamos muriendo de hambre. Pero yo te voy a decir una cosa: es importante que nos recordemos de dónde nos sacó el Señor a nosotros. ¿Para qué? Para que entiendas, veas, comprendas que donde Dios te va a llevar es mucho mejor que donde vienes. ¿Cuántos alaban a Dios? En el capítulo 11 de Números, verso 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Qué era esta comida? Cuando nosotros la vemos, carne, ahí está representado también el pescado en la carne, carne, pan, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pues la carne significa violencia, es una figura de violencia. De eso era lo que se recordaban ellos. Estoy hablando de cambiar la dieta espiritual. Porque Dios seguramente no te va a cambiar tu dieta, amado hermano, esa que tienes, donde te comes, amado hermano, tu gran taza de, no sé, de sopa de albóndiga, con media libra de arroz y, hermano, 4 tortillas, tu pichel, amado hermano, de este refresco negro que tiene un montón de azúcar, y, hermano, y terminas en el baño enfermo. Esa es una decisión que tú lo tienes que hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero en lo espiritual hay una dieta que tenía nuestra alma. Nuestra alma tenía una dieta, amado hermano, de violencia, de maldad. No había nada bueno en nosotros. Génesis lo dice, Génesis 6 dice que desde la niñez, desde la juventud, hay maldad, amado hermano, en el corazón del hombre. Y por eso Dios lo destruyó. Entonces esa dieta no la tienen que cambiar, esa maldad, ese daño, hermano, esa violencia que tenemos. ¿No se ha puesto usted a pensar en un momento dado cómo trata usted a la gente muchas veces? Hermano, ya está, hermano, parece gasolina y de cohete, volátil. Porque así estamos, así fuimos alimentados, así nos enseñaron. Así nos trataba papá, así nos trataba mamá, así nos trataba todo el mundo. Entonces así queremos tratar a la gente. No, el Señor quiere cambiarte eso. ¿Cuántos alaban a Dios? El pan es una figura de un alivio temporal. Por eso cuando Jesús habla que Él es el pan, Él les dice: comed mi pan para que no vuelvas a tener hambre. Como que les quiere decir, el alimento con el que ustedes se han venido alimentando hasta ahora es un alimento pasajero, les alivia un momento, pero luego vuelven a tener hambre, porque no les había sido cambiada la dieta espiritual. Pepino es fornicación, una figura de fornicación. Melones, impureza. Puerros, pasiones desordenadas. Cebollas, malos deseos. Ajos, avaricia. Entonces nótese bien la dietita que tenía Israel en Egipto. En Egipto eran violentos, eran fornicarios, adúlteros, impuros. Hermano, tenían pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y nótese bien cuando ellos anduvieron en el desierto, cómo todas esas características se vieron claramente. Nomás se fue el hermano Moisés y se dilató unos días. Dijeron: no, Moisés le pasó algo, por favor, venite acá,
¿cómo se? Aarón, véngase para acá, usted puede hacernos un Dios de oro, hágalo por favor. ¿Por qué? Porque eso era lo que habían aprendido allá. Por eso es que hay muchos cristianos que cuando según ellos no les funciona el evangelio, según ellos no les funciona Jesús en un momento de hambre. ¿Qué es un momento de hambre? Es un momento de dolor, es un momento de angustia, es un momento, amado hermano, en el que nos sentimos que ya no damos más y que ¿dónde está Dios? Se escondió Dios de mí, no sé qué hacer, me estoy muriendo, un familiar se está muriendo, ¿qué hago? No sé qué hacer, estoy desesperado. Y entonces, como ellos aprendieron en el mundo una dieta, por ejemplo, de brujería, se van donde el brujo porque ya Jesús no pudo hacer nada. ¿Y qué si Jesús estaba trabajando en ellos? ¿Me doy a entender? Si muchas veces vamos a pasar ese tiempo de hambre, ¿sabe para qué? Porque nos quieren cambiar la dieta. Número 2. La dieta es para desintoxicar. Váyase con un nutriólogo y le va a decir que usted haga un ayuno intermitente o haga ciertos días de ayuno, que no ingiera azúcar, que no ingiera esto, que no ingiera aquello. Amado hermano, y usted va a decir, ¿pero para qué es eso? Pues eso le va a servir para desintoxicar. El ayuno nos hace menguar a nosotros mismos. Eso es desintoxicar. Un ejemplo de ellos es Juan el Bautista, que la Biblia dice que venía del desierto y tenía una dieta estricta en el desierto. Y ese hombre pudo decir en Juan capítulo 3 verso 30: a él le es preciso crecer, pero a mí menguar. ¿Para qué es? ¿Para qué Dios les hizo pasar hambre, un ayuno forzado a Israel? ¿Sabe para qué? Para que ellos menguaran, se desintoxicaran de la maldad, del daño que traían de Egipto, para que ahora dependieran de Él, de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Sigamos viendo. Número 3. ¿Para qué les hizo aguantar hambre? Esto de aguantar hambre permite que toquemos fondo, para entender que en la casa del Padre hay mucha comida. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se vio con hambre, mire lo que dice el capítulo 15 verso 16 de Lucas. El joven, en esta versión NTV dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie les daba nada. El verso 17: cuando finalmente entró en razón, le hizo tocar fondo el hambre. Finalmente. Y cuando entra en razón, amado hermano, cuando tocó fondo, entonces dijo: pero yo soy tonto realmente. En la casa de papá hay alimento, se alimentan todos tienen alimento, hasta los siervos, y yo aquí padeciendo de hambre. Se levantó y se fue a casa de papá. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Cuando tú no encuentres salida, debes de entender que tu única salida se encuentra en la casa de papá. Qué brujo ni qué nada. El brujo es como el pan que comían los israelitas en Egipto. Es un alivio pasajero, pero lo que va a suceder es que tu alma sigue estando atada, sigue estando sujetada, dañada, afectada, amado, y ahora peor todavía, esclavizada a algo que el Señor aborrece. El hijo pródigo se levantó y dijo: no, donde papá hay comida. Número 4. Para comer lo que ¿para qué es importante aguantar hambre? Para comer lo que nos ponen en la mesa. Aquel muchachito que no le gusta comer nada, déjalo aguantar su día de hambre. No le cumpla nada, que tus meneitos, que tus bolsitas, déjalo aguantar hambre.
Y en la noche, ese huevito que no le gusta comerse con tortilla, hermano, se lo va a disfrutar. Sí. Entonces, ¿para qué se aguanta? ¿Para qué es importante dejar que aguanten hambre? ¿Por qué a Dios le importaba que Israel aguantara hambre? Para que cuando Él le pusiera la comida en la mesa de lo que Él iba a poner, se la comieran. Deuteronomio 8:3, y los humilló y te hice pasar hambre y te alimenté con el maná que no conocías. Si yo te hubiera dejado, automáticamente le está diciendo Israel, si te hubiera dejado con la olla de carne y con el pan que traías de Egipto, entonces el maná que yo te quería dar del cielo, que no conocías, no lo hubieras querido. Y es que así somos nosotros. Yo por eso entiendo a aquella gente que le dice no y no y no y no y no cuando usted le llega a evangelizar, pero de repente el Señor viene, hermano, y lo agarra hasta el suelo y lo mandan a llamar a uno. Yo cuando está, hermano, en el hospital o en la cama, ahora sí, ore por mí. Entonces ahora sí, en el nombre de Jesús, porque ese lo dejó aguantar hambre el Señor hasta que tocó fondo, y ahora va a entender qué comida Dios le quería dar. ¿Cuántos alaban a Dios? Y número 5, es necesario que Dios nos deje pasar hambre en este proceso. ¿Sabe para qué? Para hacerte entender que el hombre no solo de pan vivirá. Ay, hermano, es que no puedo dejar a la otra. Déjela, sinvergüenza. ¿Quién le dijo a usted que no puede estar con su esposa? ¿Quién le dijo que su esposa no es suficiente o que su esposo no es suficiente? Pero quiere estar siempre, hermano, y no pueden. Y usted, hermano, es que mire, yo hasta vi llorar personas que llegaban a pedirme oración y a platicar sus problemas, a ministrar su alma. Hermano, un hermano que llegó con ese problema, recuerdo que pasó llorando tanto tiempo, hasta le dio depresión, que terminó con el psicólogo y nadie pudo hacer absolutamente nada, porque él decía que no, la amo, hermano, no la puedo dejar, quisiera regresar otra vez, hermano, y quería. Hasta que se dio cuenta que no, el pan que le había dado Dios estaba ahí en casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Y ahora aquí está el punto, sino de todo lo que procede, sale de la boca del Señor. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita hacer que Dios siempre abra su boca y deje salir lo que tiene para ella. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Es, hermano, busca primeramente el reino de Dios y ver hacia arriba y decirle al Señor, Señor, háblame por favor. Deja caer las cosas que tú tienes en tu boca para que en el nombre de Jesús me pueda alimentar. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces la pregunta es, ¿qué sale de la boca de Dios? ¿Se ha preguntado usted qué sale de la boca de Dios? Además de la palabra, pues. Porque usted inmediatamente me va a decir, palabra, hermano. No, pero hay otras cosas que salen de la boca de Dios y que sirven para alimentación. Le voy a enseñar algunas rápidamente. Número 1, Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. ¿Eso de dónde salió? Ok, de la boca. Entonces, ¿qué salió de la boca del Señor? Un soplo. ¿Para qué? Ahora mire, ¿para qué? Lo sopló en su nariz aliento de vida. ¿Para qué? Para que el hombre llegase a ser un ser viviente. Ahora, ¿qué fue ese soplo? Esa palabra soplo, esa palabra sopló aliento, es la palabra neshama en el original. La palabra neshama quiere decir una inspiración divina, quiere decir intelecto. Para los rabinos judíos, el hombre se compone de 3 partes, igual como lo creemos nosotros. Ellos dicen que la primera parte es la nefesh,
que es como decir la vida del ser humano. La segunda es Ruach, que es el espíritu, y la tercera para ellos es el Neshama, que es el alma. Entonces ellos dicen que el Neshama es la esencia espiritual que el hombre posee y que es la base para que se clasifique como un ser intelectual. Que todos los seres vivos tienen nefesh, pero no neshama. Es una división. Eso es lo que tenemos los seres humanos. Ese soplo de aliento que el Señor nos dio para que fuésemos vivientes. Ahora, fíjese que el neshama es como la fuente del apetito espiritual. Y esa fuente fue afectada cuando, amado hermano, Eva comió. Fíjese qué interesante. Por eso le digo que es como la fuente del apetito espiritual, porque ese neshama fue dañado con un alimento, con una comida. Fíjese usted qué interesante. Ahora, en ese momento cambió el apetito del hombre. Después de que él, amado hermano, tenía todo a su alcance, en ese momento Dios mismo le cambia, amado hermano, el apetito, y comienza entonces a ser un hombre malo, un hombre dañino, un hombre de tal manera que ya vemos a un Caín que ahora su apetito es una sed de venganza y mata a su hermano. Porque cambió. El neshama que salió de la boca de Dios, que es con lo que todo hombre debería de vivir, fue dañado por una comida en el Edén. Ahora, Dios, el punto importante aquí es que Dios, a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, vuelve a dar un soplo. ¿A dónde? Pentecostés. Y vino un viento recio que cayó sobre aquella casa, invadió, sopló sobre todos los que estaban ahí y recibieron el Espíritu. Entonces volvieron a tener el neshama, volvió a restaurarse la salud y el apetito espiritual correcto para el hombre. Por eso es que una persona llena del Espíritu Santo, usted cree que va a estar pensando en fornicación. Usted cree que va a tener un mal deseo. Hermano, mire, ¿por qué es importante que la iglesia permanezca llena del Espíritu Santo? Porque cuando permanece llena del Espíritu Santo es cuando más está conectado con Dios, es cuando más se va a alimentar de la palabra, es cuando más se va a alimentar del Espíritu, es cuando más se va a alimentar haciendo buenas obras. Si nosotros comprendiéramos por qué el Señor desea que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, es que una persona llena del Espíritu Santo le encanta estar de rodillas. Una persona llena del Espíritu Santo le encanta estar leyendo la Biblia. Una persona llena del Espíritu Santo le encanta estar en comunión con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es necesario en el nombre de Jesús que ese soplo de la boca de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de esa boca. Y de esa boca un día salió un soplo y sigue dando ese soplo para que nosotros tengamos apetito de Él y no del mundo. ¿Se da cuenta por qué es necesario que nosotros pasemos por el proceso? Qué rico los procesos, hermano. Yo sé que lloramos, nos pegamos unas chilladas moqueadas, hermano, con el pañuelo, estamos a cada rato, hermano, pero es rico. Es rico. Porque Dios nos está procesando. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué más sale de la boca de Dios? Veámoslo. Mateo 4:4 dice, ahora sí, este versículo que es tomado de Deuteronomio, pero aquí sí le añaden algo. Pero él respondió y dijo, fíjense qué interesante, porque Satanás quería cambiarle el apetito. Se recuerda que Jesús había estado 40 días de ayuno. Tenía hambre, tenía necesidad como ser humano, como hombre, como carne, tenía hambre, necesidad de comer algo. Y Satanás viene sabiendo que Dios le había cambiado el apetito a ese Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora Satanás viene y le quiere cambiar esa dieta y le dice, si tú eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús viene y aplica la palabra.
Y dice, pero Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahora sí se añade esa palabra de la boca de Dios. Cuando Jesús usa esta palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos formas de mencionar la palabra de Dios. La número uno es la palabra logos. Logos es la palabra, es Jesús. Capítulo 1 del libro de Juan, verso 1 dice: en el principio era el verbo. Y esa palabra verbo en el original griego, si usted se va a la concordancia o al diccionario Bain, es logos. Entonces, en el principio Jesús era logos. Ese logos estaba con Dios y ese logos era Dios. Jesús es el logo de Dios que salió de su boca a través de promesas. ¿Cuántos alaban a Dios? Es la palabra escrita, o sea, la Biblia. Lo que usted tiene ahí es el logos, todo lo escrito. Pero además de eso, cuando Jesús usa en este versículo la palabra, valga la redundancia, utiliza la palabra rema. No usa la palabra logos, porque logos era Él. Ahora Él iba a ser la palabra para nosotros, en Él iba a quedar escrita la palabra para nosotros, pero esa palabra escrita se tenía que volver rema, porque rema es la revelación de esa palabra. No sé si me doy a entender. Yo no me puedo quedar solo con la Biblia y leerla literalmente y no entenderla. Yo le tengo que pedir al Espíritu: Espíritu, dame la revelación de esa palabra. Cuando ese logos, el Espíritu lo transforma en rema, entonces me voy a alimentar. ¿Por qué? Porque el logos es el conocimiento y el rema es la comprensión. ¿Ya? Entonces el logos es entendimiento. Sí, claro, tú lees la Biblia, comienzas a llenarte de conocimiento, pero el rema es la comprensión de esa palabra. ¿Cuántas veces cree usted que Martín Lutero pasó por aquel versículo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios? O aquel versículo que dice que por gracia soy salvo, no por obras. Pero un día el Espíritu dijo: no, ya Martín Lutero ya tiene conocimiento y como que está investigando un poco más, démosle rema, démosle revelación. Y cambió la vida de Martín Lutero. Y entonces se fue con el Papa y le dijo: mira, papá, ¿de quién sabe quién? Papa del saco de papa. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo tengo que venirte a besar el anillo para que me des su indulgencia? ¿Por qué yo tengo que subir de rodillas hasta ti para que mis pecados sean perdonados? Si la Biblia dice que por gracia. No, esto está mal. Y se salió de la iglesia. Entonces, ¿a cuántos Dios no les ha cambiado la vida porque han comido logos? Y el Señor le dice: ahora te voy a dar otra comida que sale también de mi boca. Es rema, revelación. ¿Cuántos se alaban a Dios? Entonces, ¿por qué es necesario que nos cambien la dieta? Mire lo que pasó con Ezequiel. Mire lo que pasó con Ezequiel capítulo 3 verso 1. Entonces me dijo: hoy, hijo de hombre, come lo que has encontrado. ¿Qué había encontrado? Un rollo, un pergamino donde estaba la palabra de Dios. Cómetelo. Verso 2: abrí mi boca y me dio a comer ese rollo. Eso es lo que Dios hace en Jesús. Amado, qué rico sería, ¿verdad? Que nosotros vivamos palabra. Y conforme nos alimentemos a la palabra, el alimento de este mundo, el pecado, la inmundicia, ya no le pongamos mente. Mira, vienen los chicheros, hay que irlos a ver. No, y eso ya no me interesa a mí. Y los toros, déjenlo que corren a otro. Yo creo que no, ¿qué tengo que ver con eso yo? Pero si antes te gustaba, si antes me gustaba, ese era el pan de cada día. Pero ahora no, ahora mi pan de cada día se llama Jesús. Lo que ha salido de la boca de Dios. Cuando uno está alimentado de la palabra, uno rechaza el mundo, hermano.
Por eso es que hay iglesias que no les gusta la palabra. Cantemos alabanza, 2 horas de alabanza, y al predicador le quedan 20 minutos nada más para predicar. Y si se está pasando de la hora están qué barbaridad. Sí, y tengo que ir a trabajar. No les gusta la palabra. Verso 3. Luego me dijo: oh hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que yo te doy. Lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. ¿Y sabe qué es miel? Miel es revelación. ¿Por qué nos quieren pasar por ese proceso primero de aguantar hambre? Porque te quieren enseñar con la palabra. Te quieren enseñar con la palabra. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Voy terminando rápidamente, me faltan todavía 15 minutos, pero voy terminando. Juan capítulo 9, verso 6. ¿Qué más sale de la boca de Dios? Miremos lo que dice. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del cielo. ¿Qué salió de la boca de Dios? Jesús era Dios, ¿no? Y es Dios, ¿no? Entonces algo salió de la boca de Jesús. Una escupida. Ay, hermano, y eso no es feo, pues. No. Yo me había preguntado hasta ahora por qué es que hizo eso Jesús, si el Señor solo podía decir: si recibe la vista ya. Ya puedes ver, ya, ok. Como lo hizo con otros. Pero con este no, este vino y ve a lavarte. Y mire lo que dice. Juan capítulo 9, verso 7. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue y se lavó y regresó, ¿qué? Mirando, viendo. Pero esa palabra saliva que aparece ahí, esa palabra es del original, que es summa. Que esa palabra a la vez viene de una palabra que es de un verbo griego que es tou, que a la vez, hermanos, se relaciona con una palabra que es la palabra tusó, perdón. Y esa palabra tusó se usa para referirse a abrir un rollo que estaba cerrado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en realidad? En realidad lo que el Señor hizo fue, amado hermano, abrir. De su boca sale saliva para abrir el entendimiento de una persona. Eso, cuando se refiere a abrir un rollo, un pergamino, era abrir la palabra de Dios. Ahora, fíjese qué interesante esto, porque podríamos decir: pero ¿qué tiene que ver la saliva y esto que me está diciendo con el alimento? ¿Qué tiene que ver? Hay 3 cosas, 3 sentidos que abren el apetito de una persona. Número 1, el gusto, claro está. Sentir las cosas en la boca, qué rico, ¿no? Cuando son ricas. Pero otra es olerlas. Tal vez usted no está viendo, pero dice: ah, qué rico, como esa carne asada, como debe estar. Ah, Señor bendito. Con tortillita o maduro, con chilito y así jugosita, hermano, que hasta que le hacen en la brasa, cuando está cayendo, hermano. Pero usted no la está viendo, la están haciendo en el vecindario y se vino el olor, hermano, y usted ya se la está imaginando, le abrió el apetito. Pero hay otra forma. Mirad. Mirad, le abre el apetito a uno. Tal vez usted andaba sin apetito, pero de repente, hermano, pasó viendo un rótulo en donde, o vio uno de esos, hermano, anuncios donde están anunciando una hamburguesa X, hermano, y cuando ponen así los 2 panes, hermanos,
donde están las rodajitas de tomatito, de aquel tomatón así grande, y rodajitas de lechuga, y le ponen queso, hermano, y le echan la salsa de tomate y la mostaza y la no sé qué, y le ponen el otro pan y hasta que se derrama aquello, hermano. Y aquel pan, hermano, con bastante aní encima, ¿verdad? Y la rodaja de carne. ¡Wow! Pero si no la están ni sintiendo ni oliendo, ¿por qué le dio hambre? Por la vista. Entonces era necesario abrirle los ojos para que le diera hambre espiritual a uno. Claro. ¿Cuántos ciegos habrán en la iglesia, hermano, que caminan? Ellos ni disfrutan nada de la iglesia, no disfrutan el mensaje, no disfrutan la alabanza, no disfrutan nada, nada. Eso sí, el Señor quiere. Permítanme. Que se le abran los ojos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Es necesario pasar el proceso? Sí, es necesario pasar el proceso. Entonces, Génesis capítulo 3, para que veamos cómo el apetito puede entrar también por los ojos. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio, no dice que la mujer olió ni probó. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, entonces tomó y comió. Si tan solo, amado hermano, el Señor esta noche pudiera con su saliva que sale de su boca abrirte los ojos y decirte: mírale lo que te está perdiendo, papá. Mamaita, pero ¿qué esperas para meterte y comer de lo que Él tiene preparado para nosotros? Pero veamos una última. ¿Qué sale de la boca de Dios? Apocalipsis capítulo 9 verso 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y el regir con vara de hierro, etc. Pero lo que quiero enfocar es que de su boca sale una espada. Y cuando vemos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versos 12, dice: porque la palabra de Dios es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Entonces la palabra de Dios es espada. ¿Y de dónde sale? De su boca. Ahora, fíjense qué interesante, porque aquí se usan dos palabras diferentes. La primera palabra en Apocalipsis es la palabra ronfía, algo así. Y esa palabra quiere decir una espada grande o una lanza, porque es un instrumento grande. Y usted me podrá decir: pero ¿qué tiene que ver eso que salga espada de la boca del Señor? Pues tiene que ver mucho, porque con la espada se podía cazar y se podía preparar la comida. ¿Sí? Con la espada se podía hacer todo eso. Pero en la otra palabra, en hebreo, utiliza la palabra macaria, que es un cuchillo pequeño. Así que ya sabe que si usted le pone a su hija Macaria, no es Macaria, es Macaira. Es un cuchillo pequeño. ¿Para qué sirve el cuchillo? En la cocina, para preparar cosas, para preparar alimento. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sale de la boca del Señor? Sale herramientas para que nos alimentemos. Herramienta para que nos alimentemos. Dios te quiere cambiar la dieta. Y la dieta que le cambió en el desierto fue el maná que descendió del cielo. Y Jesús dijo: yo soy el pan que he descendido del cielo. Jesús dijo: yo soy la verdadera comida que ha descendido del cielo. Aliméntate de Jesús todos los días. Amado hermano, yo no sé cómo pueden haber personas que no lean la palabra del Señor, que no se enamoren de la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que yo veo? Que su apetito lo tienen cerrado. No les interesa la palabra del Señor. Les interesa el Facebook. Ese es su alimento: el Facebook, el Instagram, el YouTube, la televisión, el deporte. Pero no la palabra del Señor. Que Dios, amado, nos abre el apetito, que nos mande el proceso. Es que yo sé que usted no quisiera procesos, pero que nos mande el proceso de decir: Señor, Padre, ahí, Señor, yo sé que tú vas a dejar descender maná del cielo y ya no me voy a recordar de la comida de Egipto. Ya no voy a tener ni tiempo de estar ahí pegado viendo qué sé yo.
sino que me va a interesar ver tu palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Termino con este versículo de la palabra. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces hay dos tipos de alimentos. Y esos dos tipos de alimentos se muestran en Éxodo capítulo 16. Porque primero por la mañana les dejaba caer maná, que era un alimento suave, pero por la tarde les mandaba codornices, que era carne. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos solo se acostumbran al maná, a los rudimentos de Cristo, porque es fácil solo ir a recoger rapidito. Eso es cuando usted viene, por ejemplo, aquí a la iglesia y oye el mensaje. Es fácil porque ya el pastor lo preparó, el pastor se dedicó un tiempo, molió el trigo, lo amasó, lo puso en el horno, le sacó el pan y ahí está, coma. Pero mire lo que dice el siguiente versículo, el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces eso es la comida sólida, las codornices. Pero las codornices no se dejan agarrar como el maná. Las codornices, a ver, ¿cuántos han cazado codornices? ¿Alguna vez cazaste alguna codorniz? No, yo sí intenté muchas veces y nunca pude cazar una. Cuando llegaba, hermano, nos acercábamos, sabía que por ahí había un nido y nos acercábamos, hermano, y de repente solo oíamos Eso es alimento sólido, el que yo tengo que ir a cazar y preparar. Y Dios quiere que usted haga eso. Y usted puede decir, es que yo no soy predicador, pastor, para predicar, pero usted no sabe si Dios lo va a usar como predicador. Es más, cuando usted se alimenta, cuando usted caza su comida y se alimenta con el maná en la mañana y en la tarde codornices porque la cazó, la preparó, usted va a estar completo en Cristo Jesús y va a ya ser una persona que discierne entre el bien y el mal. Y usted va a decir, no, eso está malo, aquí mejor me aparto. Y va a decir, no, ahí está bueno. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a esta iglesia? Porque no entienden lo bueno. Si vinieran, escucharan, se expusieran constantemente a la palabra de Dios, y supieran, amado hermano, que Dios está preparando un pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, pero por eso lo subimos en las redes. El que se dedica a estar escuchando, qué bueno. El que no, pues solo pasa por ahí, le pone un corazoncito, un like, qué bueno. Eso nos ayuda a que sigan los videos presentándosele a otros. Pero lo mejor es venir a cazar tu presa, tu comida y comer. ¿Cuántos alaban a Dios? En este último tiempo la iglesia está necesitada que Dios le cambie el apetito, le cambie la dieta. Ya no sigan, hermano, basura es que mire, yo me quedo asustado. En el Facebook, hermano, sale de todo. Peor en esa otra red TikTok, y hermano, y de eso se están alimentando los niños, de eso se están alimentando los adultos. Hermano, por eso ya no tienen deseo de ir a la iglesia, no tienen deseo de adorar, no tienen deseo de predicar, no tienen deseo de nada. Hasta los predicadores se van a Facebook o a YouTube y a ver el mensaje que me gusta. Este me gusta. Y lo comenzamos solo a copy paste, copiar y pegar y ya está. No. Dios nos tiene que dar nuestro rema. Porque cuando Dios nos da el rema, la palabra que sale de su boca, hermano, nos sentimos llenos. Yo me voy a mi casa y me voy, aleluya, Señor, ese mensaje, qué rico, Señor. Porque mientras yo le estoy dando a usted, yo estoy comiendo también. ¿Cuántos alaban a Dios? Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie en el nombre de Jesús.
palabra. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en este momento, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que tenemos que pasar el proceso para poder llegar a nuestro Canaán. Gracias por habernos metido en el desierto, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor amado, hemos aprendido que en el desierto tú cambias la dieta. Para, Señor amado, en el nombre de Jesús, que ya no dependamos del mundo, sino de todo lo que sale de tu boca, Señor. Así que en el nombre de Jesús, danos ese neshama, ese aliento, Señor, que sale de tu boca, ese viento que viene por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Danos del rema y del logos, Señor, que sale de tu boca, en el nombre de Jesús. Danos de la espada y danos, Padre celestial, en el nombre de Jesús, de esa saliva que cura, que abre, Señor amado, Padre, los ojos hacia un entendimiento poderoso, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. La gloria y la honra es tuya, Señor, por los siglos de los siglos. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Hazlos crecer para que ellos no solamente recojan del maná, sino que también, Señor, cacen la codorniz y puedan, Señor, alimentarse con alimento sólido, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos en bien, Señor, y glorifícate en nuestros hogares, en nuestras vidas, que ya no tengamos la necesidad, Señor, el hambre de comer lo del mundo, sino un hambre espiritual, Señor amado, hacia tus cosas, hacia la santidad, la integridad, hacia lo del reino de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor esta noche. Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo, hermanos, y